Continuamos en Aragón en abierto y nos vamos rápidamente a Torres del Obispo de nuevo, en Huesca. Hoy celebran Santiago, mañana Santa Ana. Y ya nos avisaba Laura antes de que quizá no iba a poder salvarse de esa guerra de agua, ¿verdad? Pues, Alba, otra vez estoy aquí, entre la espada y la pared, entre escondida. pozales de agua, pistolas. Este es el señor alcalde. Le he encargado que me proteja. Ya. He dicho, señor alcalde, su cometido hoy va a ser protegerme. Y yo sé que me voy a mojar, ¿no? sí. De alcalde a guardaespaldas. ¿Ves? Pero ¿será posible? Se ha proclamado antes mi aliada y ahora me está perjudicando. Bueno, señor alcalde, vamos a intentarlo. Estamos cruzando la plaza, despacio, sigilosamente. ¿Hemos cortado el agua del abrevadero? No, un momento, señor alcalde, un momento. Vamos a intentar a ver si se hace respetar este alcalde en Torres del Obispo o no. Un momento, de momento, esta parte que este año he venido preparada. No he dejado de oír eso en toda la tarde, Alba, porque como el año pasado venía yo con mis tacones toda mona y este año pues no. Un momento, Espera. por favor, ya nos están mojando. Cámara, enfoca allá arriba, Cámara, he visto un pozal, mira, desde ahí arriba, ¿lo has visto? En la criatura esa. No, un momento, amiga. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo te llamas? Ana. Un momento, por favor. Ana, ¿te acuerdas que el año pasado vine aquí y me mojaron? Sí. Y yo no me lo esperaba. Fue culpa del cámara, hay que mojarle las piernas. Solo las piernas. Cuidado con la cámara. Solo las piernas, Dani, no pasa nada. Ay. ¿Qué tal está fresca? Dani, ¿está fresca o no está fresca? Había prometido ¿Sí? la venganza. Un poquito, ¿verdad? Ahora voy yo, ya está. Ay, Laura, Esto ya es el caos. Voy a intentar llegar a la abrevadero. ¡Socorro! ¡Está fría! El cubo. Ana, por favor, ayúdame. Ya está, mira, como siempre. Es que el micrófono. Laura, además no hace mucho calor, ¿no? Para mojarse De verdad. tanto. Esto. ¡Qué fresquito! El señor alcalde no tiene su cometido. Lo siento, me voy a Laura, tu sal lado de ahí, porque que estás eres acorralada. el blanco soy el blanco, no, que he venido de negro. He venido de negro para no ser el blanco. Míralo, este que parece serio, todo mojado. ¡Ahí! Muy bien. Algunos me han hecho caso. He ido comentando que el año pasado me mojaron por su culpa y la gente le está... A ver, tú, Zagal. Hola. Mira, ¿ves ese? El que lleva la cámara, el armatoste grande. A los pies, mójale a los pies, corre. Vete a mojarle a los pies. Vale. Sí, ahí va una pistola de agua dedicada para ti, Dani, con todo mi cariño por el remojón del año pasado. Pero vaya aguantas? pistolas este que año a tienen ver cómo estos sales niños, de esta, Laura. amigo. Son majos, Sí. Bueno, no, un momento, por favor, que es que, de verdad, que yo ya estoy mojada del todo. ¡Un momento! Oye, los de Casa Murillo podréis acogerme, ¿no? Que es que, total, llego allí en un salto y así ya no me mojan más. Bueno, Que te echen una cuerda. ¿sabes qué? Cuéntame. ¿De dónde cogen el agua? Del abrevadero. ¿Del Ya verás, abrevadero? Está aquí. Si es que, Dani, ven, ¿no te atreves a venir o qué este año? ¿Qué pasa? Que ya no eres palomita blanca, que se dice de pequeño, ¿eh? ¿O qué? Vamos a ver. Oye, ya vale. Esto de ser reportera no es nada bueno cuando vas a las fiestas de los pueblos. ¡Ay, va! Dios, ¿me estás viendo esto? Directamente el cubo entero que se tira. Mira, el cubo entero. El año pasado, es que ya sé que me estoy cebando, Alba, pero lo llevo aquí guardado. Entonces, ¿qué pasó? Es rencorosa la chica, que el cámara me pidió que te mojase, Ni más ni menos. El cámara me dijo... Rubio, tú tienes peligro también. mojar a la chica, digo, hombre, no faltaría más. Eso, pues este año ya vale. Creo que está siendo peor este año, Vamos allá. Venga, va, vamos. Fue el verdugo de la reportera el año pasado a las piernas, Ay. Sí, que si no A Dani, renta, a te nuestro castiga. compañero. Ahí está. ¿Qué pasa? Cuidado ¿Qué tal? con ese cable. Bien. Hombre, es que ya vale, siempre la reportera. Pero os habéis llevado ropa para cambiaros el cámara los dos. supera. Bueno, así entre cubos de agua, hay que recordar que hoy celebran Santiago, mañana Santa Ana y aún queda la chocolatada, el baile. ¿Y mañana? Mañana es la misa de la ermita de Santa Ana y ya se acaba la fiesta. Esto no es serio, yo no puedo entrevistar a nadie si me están Hombre, a los tirando ojos chorros no de me agua a la tiréis. cara. Es que... Laura, ¡Por te favor! dejo. Te dejamos ya, si te parece, sueltas ese Alba. micrófono, hazte con un cubo, con un Sí, pozal por favor. y te vengas realmente. se nos cae. De todos. Dejamos a Laura y nos vamos hasta las fiestas de Barralchina, donde están más tranquilos, celebrando también sus fiestas a toque, a ritmo de jotas como oíamos antes. Hola, Noelia. Muy
buenas tardes de nuevo, Alba. Bueno, pues continúan las fiestas en honor a Santa Ana en Barrachina, donde estamos pasando hoy la tarde. Y lo estamos haciendo acompañados en estos momentos de la agrupación artística Amigos de la Gojota. Teodoro, su director. Muy buenas tardes, Teodoro. Buenas tardes, amigos. Bueno, ¿cómo va la tarde? Estupendamente, como cada una de todas las que hacemos el verano, recorriendo los pueblos de la provincia y donde nos llaman para intentar pasar unas buenas fiestas a todos los vecinos, veraneantes y todas esas cosas de la Jota. Y hoy tocaba Barrachina y aquí nos hemos encontrado, Teodoro, con mucha gente que tiene mucha afición por la Jota. Sí que la hay. En la mayoría de pueblos del Giloga y de Aragón, tradicionalmente, sobre todo la gente mayor, tienen mucha afición y además la entienden y les gusta un montón. Teodoro, están bailando la Jota de Albalate. Sí, están bailando la Jota de Albalate, una Jota del Bajo Aragón, tradicionalmente de las más bonitas y más movidas que hay. Sí. Gracias, Teodoro, que sabemos que te toca ahora subirte al escenario. Pues nada, subimos a cantar y, como todos los días, a disfrutar. Gracias a todos. Bueno, ahí ha estado esa Jota de Albalate del arzobispo por el grupo turolense Amigos de la Jota. Y yo no sé, los vecinos de Barrachina, ¿cómo llevan esta tarde de Jotas? Ay, muy bien, estupendamente, oye. Y el chocolate y todo. Oye. Hoy los están cuidando muy bien, ¿eh? Es que me está viendo mi hija en la televisión. ¿Y dónde está su hija? En Zaragoza. Y ha dicho que me pusiera para que me viera. Pues Antonio, ¿cómo se llama? Ascensión. Ascensión. Un saludo, hija. ¿Eh? A su hija de Zaragoza, sí, que no ha podido venir a las fiestas de Barrachina. No ha podido, trabajando. Pues, ¿cómo se llama su hija? Choni. Mari. Choni, que aquí está tu madre pasándoselo en grande, ¿verdad? Señores, ¿cómo van esas fiestas? Bien, mucho bien. Hoy pasamos en grande. A ver qué me dice la señora por aquí. Vamos a pasar las fiestas. Pues las pasamos divinamente en familia, porque estas fiestas de Santa Ana, pues que son muy populares, estamos muy contentos, viene la familia y comemos juntos y ya ves cómo nos bajamos aquí todos a la plaza. Porque este es un pueblo muy chiquitín, Alba, me decían que habrá unos 170 habitantes, pero ahora hay muchísima más. Ahora hay muchos. Ahora lo doblamos. Hoy más. Estamos contentos. Pues que acaben bien las fiestas, que creo que acaban ya mañana, ¿verdad? Que muchas gracias. Mañana el día más gordo. Una misa, una procesión, un vermú, y luego una cena grande aquí en la plaza. Mañana el día gordo en Barrachina y mientras tanto pues los vecinos están disfrutando con esta tarde de jotas, ¿verdad, señora? Yo estoy emocionada. Emocionada por aquí. Porque a mí me gusta mucho, yo me acuerdo de mi madre un montón. Mi mamá era de aquí, yo no, yo soy de Valencia. Pero ¿su madre cantaba jotas? No, pero le gustaba mucho y entonces yo esto... ¿Cómo se llama? Yo, Antonia. Antonia, y por eso se ha puesto aquí en segunda fila para no perderse. Para verlo de cerca, yo en Valencia esto no lo veo. La verdad es que tienen hoy un grupo de lujo, ¿eh? Amigos de la Jota. Una pasada de bonitos, una pasada de bonito. Yo no sé si por aquí son también valencianas o de Barrachina. ¿De dónde son ustedes? ¿Qué? ¿Ustedes son de aquí? Sí. Soy de Barrachina. De Barrachina. Sí. ¿Y cómo se están pasando las fiestas? Bien. Muy bien, de fiesta siempre bien, ¿verdad? Siempre muy bien. Y contra más mayores somos, mejor las vemos. Porque yo soy muy mayor. ¿Le gustan las jotas? Mucho, me encantan. ¿Ha venido ya el chocolate? Tomamos chocolate. Tenemos la tarde muy empleada. Muy importante. Tenemos tiempo muy bien. Primero el chocolate y ahora las jotas. Pues ¿qué más queremos? En Barrachina somos así, de flamencotes. Pues que vayan muy bien esas fiestas. Gracias. Porque mañana es la patrona y mañana es el día grande. Sí, ¿sabe yo cuántos años tengo? ¿Cuántos años tiene? 90. ¿90 años? Digo no. ¿Y qué ha hecho? Porque está divina. Trabajar mucho. Y así estoy. ¿Cómo se llama? Caridad. Caridad. Muy bien. Pues que cumpla mucho. Soy la más vieja de todo el pueblo. Aquí me tiene viendo las jotas, que me encantan. Que disfrute mucho de las fiestas. Hija mía, muchas gracias.
estamos muy a gusto. Porque en este pueblo tenemos mucha familiaridad todos, ¿sabes? Somos así. Eso es lo bonito de los pueblos, ¿verdad? Eso sí. Estos dos micros al escenario. La gente está unida, sobre todo en fiestas. Yo la veo a ella que era muy amiga de mi madre. Y la verdad es que me da una envidia que me muero. Pero bien. Pero hacen unos dúos muy buenos. Pues muchas gracias y que pasen buenas fiestas, ¿vale? Lo que queda. Y Alba, nosotros os vamos a dejar ahora con una nueva jota interpretada por la agrupación artística Amigos de la Jota. Vamos a escucharles, Noelia. Mañana Barrachina celebrará su día grande, no solo esta localidad, sino muchas celebrarán Santa Ana, y en Aragón en Abierto estaremos pendientes. Les dejamos ahora disfrutando de los mejores trucos de cocina con nuestros compañeros de La Pera Limonera. Gracias por su compañía y hasta mañana. Hola queridos amigos, queridas amigas.